Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez vamos a explorar algo que a veces se nos olvida, pero que es clave para aprender: el poder de la conexión emocional. Sí, a menudo nos enfocamos tanto en lo académico que dejamos de lado el impacto tan grande que tienen las emociones en cómo aprendemos. Y para esta inmersión nos vamos a basar en una conferencia del Dr. Mario Alonso Puig. Ajá. La presentó en el Encuentro Internacional de Educación Emocional y Social del 2011, organizado por la Fundación Botín. Interesante. Lo curioso es que el interés del Dr. Puig en este tema surgió hace 37 años, inspirado por un libro sobre médicos griegos de la época presocrática. ¿En serio? Imagínate, desde el siglo Sindros AC, ya reconocían el poder curativo de la conexión emocional. Es increíble cómo esa sabiduría ancestral ya entendía la importancia del lado humano en la sanación. Exacto, y esto nos lleva a preguntarnos: ¿estamos perdiendo algo esencial en nuestro enfoque actual de la educación al no darle suficiente importancia a lo emocional? Totalmente, el Dr. Puig hace una observación bastante provocadora. Dice que como sociedad, si bien alabamos la importancia de la educación, muchas veces nuestras acciones no lo reflejan. Es verdad, parece que priorizamos otras cosas por encima de la educación. Sí. Creamos una contradicción entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad como sociedad. No se trata de buscar culpables, sino de asumir un compromiso colectivo para mejorar el panorama educativo. Totalmente. El Dr. Puig usa una metáfora muy interesante. Compara la mente humana con un fuego que necesita ser encendido, no con un recipiente que hay que llenar. Me gusta esa comparación. Esto me recuerda a la investigación de Sir Ken Robinson, que muestra cómo la creatividad disminuye drásticamente a medida que los niños avanzan en el sistema educativo. ¿Será que estamos apagando ese fuego sin darnos cuenta? Es la pregunta clave. Si la mente es un fuego, ¿qué la apaga? ¿Cómo la revivamos? El Dr. Puig nos habla de 6 motivaciones centrales que nos impulsan como seres humanos: la seguridad, el sentimiento de ser valorados, la aventura o el desafío, la pertenencia al crecimiento y aprendizaje y la contribución. Uf, son bastantes. Pero son fáciles de identificar en la vida diaria. Todos buscamos sentirnos seguros, tener cierto control, deseamos ser reconocidos y valorados, y necesitamos sentir que pertenecemos a algo y que somos importantes. Claro, y satisfacer estas necesidades es esencial para nuestro equilibrio emocional. Para evitar la alienación, ¿no? Exacto. El Dr. Puig también explica cómo estas emociones impactan en el cerebro, especialmente en el flujo sanguíneo hacia la corteza prefrontal, que es la zona responsable de funciones cognitivas superiores. Aquí es donde la ciencia se pone interesante. Se ha demostrado que el aumento de las conexiones entre neuronas, e incluso la neurogénesis, o sea, el nacimiento de nuevas células cerebrales, están vinculados a estados emocionales positivos y a un sentimiento de plenitud. Es increíble. Como si la alegría fuera fertilizante para nuestro cerebro. Y esto nos lleva al sistema reticular activador ascendente, una estructura cerebral que actúa como filtro de información. Básicamente estamos programados para prestar atención a aquello que nos motiva. Como cuando una mujer embarazada empieza a notar a otras embarazadas a su alrededor. Exactamente. Nuestra mente se enfoca en aquello que es relevante para nuestras emociones y motivaciones. El Dr. Puig menciona un estudio de Albert Bandura, un psicólogo de Stanford, que ilustra esto. ¿Quieres contarnos un poco más sobre este estudio? Sí, en ese estudio, Bandura demostró cómo las palabras de aliento de un profesor pueden liberar endorfinas en los alumnos. Ya sabes, esos neurotransmisores que generan bienestar y facilitan el aprendizaje. Y por otro lado, las palabras negativas o críticas pueden estimular la producción de cortisol. La hormona de estrés. Exacto, lo que dificulta la concentración y el procesamiento de información. Es increíble cómo algo tan simple como las palabras puede tener un impacto tan grande en el cerebro y en la capacidad de aprender. Cómo podemos crear entornos de aprendizaje que fomenten esos estados emocionales positivos que benefician tanto al cerebro. Esa es la clave. Educadores, padres e incluso nosotros mismos tenemos la responsabilidad de crear espacios donde las personas se sientan seguras, valoradas, desafiadas de manera sana y conectadas con un propósito. Así, ayudaremos a encender esa llama de la curiosidad y la pasión por aprender. Recordemos la metáfora del Dr. Puig. La mente no es un recipiente vacío para llenar, sino un fuego que hay que encender. Exacto. Y para encenderlo, necesitamos nutrir esas emociones positivas que actúan como combustible para el aprendizaje. Así es. Las emociones no son un obstáculo para el aprendizaje, sino la base sobre la cual se construye. Cuando nos sentimos seguros, valorados, motivados por retos interesantes y conectados con un sentido de pertenencia, nuestro cerebro funciona mejor y nuestra creatividad se dispara. O sea que el camino hacia un aprendizaje significativo y efectivo pasa por cultivar un entorno rico en emociones positivas. Totalmente. Y esto nos invita a reflexionar sobre nuestro propio rol en la creación de estos entornos, ya sea como profesores, padres, amigos o compañeros de trabajo.
Todos podemos contribuir a crear espacios donde el aprendizaje sea positivo y enriquecedor. Hemos hablado mucho de la importancia de las emociones positivas, pero ¿qué pasa con las negativas? ¿Es posible aprender cuando estamos tristes, frustrados o ansiosos? Es una pregunta muy interesante. Si bien las emociones positivas favorecen el aprendizaje, no podemos negar que las negativas también forman parte de la experiencia humana. La clave está en aprender a gestionarlas de manera constructiva. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué herramientas podemos usar para regular nuestras emociones y evitar que interfieran con nuestro aprendizaje? Hay varias estrategias. Por ejemplo, practicar la atención plena o mindfulness nos ayuda a tomar conciencia de nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. El ejercicio físico también es excelente para liberar tensiones y mejorar nuestro estado de ánimo. Y por supuesto, contar con una red de apoyo social, con personas que nos escuchen y nos brinden contención emocional es fundamental. Claro, es importante recordar que todos experimentamos emociones negativas en algún momento. Eso no nos convierte en malas personas ni nos impide aprender. Lo importante es desarrollar la capacidad de reconocerlas, comprenderlas y gestionarlas de manera saludable. Exactamente. Y en ese proceso de aprendizaje emocional, la conexión con los demás juega un papel crucial. ¿Te refieres a la importancia de sentirnos comprendidos y apoyados por otros? Sí, compartir nuestras emociones con personas de confianza nos ayuda a procesarlas, a ponerles palabras y a encontrar nuevas perspectivas. Volviendo a la idea, Dr. Puis, de que la mente es un fuego que hay que encender, podríamos decir que la conexión humana es una de las chispas que pueden iniciar ese fuego. Sin duda. La interacción con otras personas, el intercambio de ideas y experiencias, la sensación de pertenencia a un grupo, todos estos elementos contribuyen a generar un ambiente propicio para el aprendizaje, un ambiente donde la curiosidad y la pasión pueden florecer. Y en ese sentido, el Dr. Puig menciona que uno de los grandes desafíos de nuestro sistema educativo actual es que, a menudo, prioriza la estandarización y la uniformidad por encima de la individualidad y la diversidad. Es cierto. Y esa homogeneización puede ser perjudicial para el aprendizaje, ya que cada persona tiene un ritmo, un estilo y unas necesidades diferentes. Entonces, ¿cómo podemos crear un sistema educativo que sea más inclusivo y que valore la diversidad de talentos y capacidades? Esa es una gran pregunta y no hay una respuesta única. Requiere un cambio de mentalidad, una transformación profunda en la forma en que concebimos la educación. Debemos pasar de un modelo centrado en la transmisión de conocimientos a un modelo que fomente el desarrollo integral de la persona, un modelo que valore la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. Es un desafío enorme, pero también es una oportunidad para construir un futuro más justo, donde cada persona tenga la posibilidad de desarrollar su máximo potencial. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar esta parte de nuestra inmersión, me gustaría destacar una idea del Dr. Puig. La educación no se limita al ámbito académico. Te refieres a que el aprendizaje ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida. Exacto. Aprendemos en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en cada interacción que tenemos con el mundo. Y en ese sentido, la conexión emocional juega un papel fundamental en todos esos ámbitos. Sin duda, la capacidad de conectar con nosotros mismos, de comprender y gestionar nuestras emociones y de establecer relaciones sanas con los demás es esencial para nuestro bienestar personal y para nuestro éxito en cualquier área de la vida. Es una idea poderosa que nos invita a repensar la forma en que concebimos el aprendizaje y la importancia de la conexión humana en todas sus dimensiones. Si recordamos, el propio interés del Dr. Puig por este tema empezó hace 37 años gracias a un libro del profesor Pedro Laín Entralgo. Ah, sí, un libro que exploraba cómo los médicos griegos de la época presocrática ya entendían el poder del encuentro humano en la curación. Es fascinante cómo ideas tan antiguas pueden seguir siendo tan relevantes hoy en día. Totalmente de acuerdo. A veces parece que nos hemos olvidado de la sabiduría de nuestros antepasados. Nos hemos centrado tanto en lo cognitivo, en acumular información, que hemos descuidado el aspecto humano, esa conexión emocional tan esencial para un aprendizaje significativo. Claro, y como hemos visto en esta inmersión, esa conexión emocional es la base de un aprendizaje que realmente nos transforme, ¿no? No se trata solo de memorizar datos, sino de integrarlos en nuestra experiencia, conectarnos con nuestras emociones para que adquieran un significado profundo. El aprendizaje que impacta es aquel que nos toca emocionalmente, que despierta nuestra pasión. Y para que eso suceda, necesitamos crear entornos de aprendizaje donde las personas se sientan seguras, valoradas y conectadas, tanto con el conocimiento como con los demás. Exactamente. Y al reconocer la importancia de la conexión emocional en el aprendizaje, estamos dando un paso hacia una educación más humana, más integral, más centrada en el desarrollo de cada persona. En definitiva, se trata de recordar que el aprendizaje es un proceso humano y como tal está ligado a nuestras emociones.
Y si nuestros sistemas educativos actuales están a veces limitando la creatividad y la pasión por aprender, ¿cómo sería un enfoque educativo que realmente integre la inteligencia emocional? ¿Cómo podríamos crear espacios donde el aprendizaje se perciba como un viaje apasionante en vez de una obligación? Es una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo podemos transformar la educación para que sea un proceso más humano, más significativo y más conectado con las necesidades reales de las personas. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro lugar para fomentar un aprendizaje que sea a la vez estimulante y emocionalmente nutritivo? Esa es la tarea que tenemos por delante, buscar maneras de integrar la inteligencia emocional en el proceso de aprendizaje, tanto a nivel personal como social. Reconocer que las emociones no son un obstáculo, sino una fuente de energía y motivación, y que la conexión humana es el combustible que enciende la llama del aprendizaje. Y con esta reflexión damos por finalizada nuestra inversión profunda en el poder de la conexión emocional en aprendizaje. Agradecemos a Eduardo por habernos proporcionado la conferencia del doctor Mario Alonso Puig, un material que nos ha dado muchísimas ideas para repensar la forma en que aprendemos y enseñamos. Esperamos que esta exploración les haya resultado tan enriquecedora como nosotros. Hasta la próxima.